Las dos clases les he enseñado lo que es el perítono y la última la pared abdominal, ¿no es cierto? Y hemos visto el proceso lineal que es muy importante. Hoy vamos a empezar a ver el aparato digestivo. Es decir, vamos a empezar con el esófago, ¿ya? Pero antes de hablar del esófago, les quiero hacer recuerdo de algo que ya han debido ver ustedes en el primer semestre, y que es la faringe. La faringe, como ustedes están viendo en esta figura, es una parte muy importante que tiene tres compartimientos. Uno es la nasofaringe, otra es la orofaringe y otra es la laringofaringe, ¿no es así? Miren, la nasofaringe se encuentra detrás de las fosas nasales, la parte más posterior de las fosas nasales. La orofaringe, esta parte de acá, es la parte más posterior de la cavidad bucal. Y la laringofaringe es una parte especial de la faringe y de la laringe a la vez. Y es un camino que se va a bifurcar en dos vías, como ustedes están viendo. Ahora bien, ¿qué función tienen estos tres compartimientos que pertenecen a un solo órgano, que se llama faringe? Como ustedes bien saben, la faringe es el principal compartimiento de la respiración. Nosotros respiramos a través de las fosas nasales, y el aire que respiramos se va por la nasofaringe, pasa a la orofaringe y luego se va a la laringofaringe y luego viene a la tráquea, bronquios, bronquiolos, pulmones, etc. Ese es el camino que sigue la vía respiratoria, ¿no es así? Y la orofaringe es fundamental en la alimentación, fundamentalmente en la alimentación. Cuando nosotros estamos formando el bolo alimenticio con la cavidad bucal, fundamentalmente con la lengua, los dientes y todos los componentes de la cavidad bucal, lo que hace el alimento que nosotros estamos formando, y lo hemos formado en el bolo alimenticio, se va a ir para la parte más posterior, ya para la vía digestiva. ¿Qué pasa con el paladar blando? Cuando estamos deglutiendo el alimento, bien sea sólido o líquido, hacia la parte digestiva. ¿Qué pasa con el paladar blando? Se cierra, es decir, se eleva y cierra la nasofaringe y se incomunica la nasofaringe con la orofaringe. Porque si no se cerrara, imagínense, estuviéramos eliminando los arroces por la nariz, pero no hacemos eso, ¿no? O sea, cuando deglutimos hacia la vía digestiva. Gracias. Y cuando llega la laringofaringe, ese alimento, bien sea sólido o líquido, ese alimento tiene que pasar también a la vía digestiva, nunca a la vía respiratoria. Entonces, ¿qué pasa con la vía respiratoria? ¿Qué pasa con la laringe? La laringe tiene una serie de músculos intrínsecos y extrínsecos que cuando el alimento sólido o líquido esté atravesando este paso, pues va a cerrar la laringe, ¿sí? Y nuestro alimento se va a deglutir hacia el esófago, hacia la parte posterior, hacia la vía digestiva, ¿ok? Cuando nosotros estamos deglutiendo, tenemos dos fases en la deglución. La primera fase es la fase consciente. Hemos formado el bolo alimenticio y cuando hemos terminado de formar el bolo alimenticio, decidimos deglutir. Sí, decidimos. Eso está a cargo de nuestra voluntad. Deglutir. Pero cuando el alimento llega a la parte posterior, ahí ya no puedes hacer nada, pues esa es la segunda fase de la deglución, que es automática. El alimento se te va a ir nomás para abajo, ¿no es cierto? La deglución tiene una fase consciente y una fase automática, si quieres, en la cual no puedes hacer nada.
Entonces, bien, la laringe se cierra. La laringe se cierra y el alimento va a ir por la vía digestiva hacia el esófago. Y el esófago, como todos saben, se conecta con el estómago. ¿Hay alguna posibilidad de que el alimento vaya hacia la vía aérea? Normalmente no hay ninguna posibilidad. Claro, anormalmente sí hay una posibilidad. Imagínense que una mamá esté dando de lactar a su bebé, le esté dando teta, y si esa mamá no le hace botar por chanchitos a su bebé, pues ese bebé puede broncoaspirarse, como que es la mayoría de los bebés que se mueren por broncoaspiración. O sea, las mamás saben bien que una vez que el bebé ha terminado de lactar, tienen que hacerle eliminar los gases. También pasa en la gente que está en coma, que puede broncoaspirarse. También pasa en la gente que esté intoxicada por drogas, por alcohol, etcétera, podría broncoaspirarse. En algunas circunstancias especiales podría haber broncoaspiración, pero en circunstancias normales el alimento nunca podría ir hacia la vía respiratoria. Es un procedimiento muy habitual de los médicos colocar un tubo orotraqueal cuando pues un paciente está sin respirar. Entonces, acuérdense siempre, ustedes van a agarrar el laringoscopio, van a bajar la lengua, van a llevar adelante el cartílago de la epiglotis, van a llevar el cartílago de la epiglotis, y una vez que lleven adelante el cartílago de la epiglotis, bajen la lengua, se van a encontrar con esta apertura que se llama epiglotis. Ahí tienen que meter el tubo. Bueno, eso les va a costar para aprender, porque las primeras veces lo que hacemos todos que queremos intubar, metemos el tubo endotraqueal en el esófago. Y cuando comenzamos a oxigenar, comenzamos a hinchar el estómago. Eso me ha pasado a mí, le ha pasado a cualquier médico y les va a pasar también a ustedes hasta que aprendan. Pero bueno, tengan la idea siempre de que cuando se hace intubación, la vía aérea está adelante de la vía digestiva, nunca atrás. Atrás está el esófago. ¿Okay? Entonces, antes de hablar de la vía digestiva, tengo que hacer el recuerdo de la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe, que son segmentos de la faringe, que ahí comienza el tubo digestivo. En realidad el tubo digestivo empieza en la cavidad bucal, se continúa con la faringe y luego con el esófago. ¿Okay? ¿Cuál es el límite inferior de la laringofaringe y cuál es el límite superior del esófago? Miren, una línea imaginaria que pasa por el borde inferior del cartílago cricoides de la laringe. Hagan una línea imaginaria por ese borde inferior y más o menos ahí empieza el esófago. ¿Ya? Tengan en cuenta eso, porque ahora a continuación les voy a hablar del esófago. Solo que tengo que ubicarlo, esperen un rato. Entonces, tengan en cuenta que el primer segmento del tubo digestivo es la cavidad bucal y la faringe. La faringe con sus tres segmentos, como ya saben, nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. ¿Ya? Después de esto comienza el esófago. ¿Ya? El esófago, miren dónde está localizado en la figura. Primero, para empezar, quiero decirles que el esófago tiene tres segmentos. ¿Okay? Mide 25 centímetros de longitud. Este es el segmento cervical, el que está en el cuello. Como ustedes ven, es corto. El segmento más largo es el segmento torácico. Pero miren ustedes el esófago, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la parte más posterior, ¿sí? Esta parte del centro, si ustedes se acuerdan, se llama el mediastino. Y el esófago se encuentra en el mediastino posterior, justamente delante de la columna vertebral. Por delante del esófago está la tráquea, están los bronquios,
está el callado de la aorta, están los grandes vasos, como ustedes están viendo en la figura. Y recién viene el esófago, en la parte posterior, en el mediastino posterior, así se lo llama, ¿ya? Delante de la columna vertebral. Mide 25 centímetros de longitud. El esófago siempre está acompañado de los dos nervios vagos. Este es el vago derecho, miren, y este es el vago izquierdo, que lo acompaña hasta el hiato esofágico. Pasa el esófago, el hiato esofágico, y se va a transformar en esófago abdominal, que también es común. ¿Cuántos segmentos tiene el esófago entonces? Tiene 3, un esófago cervical, un esófago torácico y un esófago abdominal. ¿Okay? ¿Cuánto mide el esófago desde el nivel, desde el borde inferior del cartílago cricoides? A esa altura está hasta su desembocadura en el estómago, 25 centímetros. ¿Okay? ¿Cuánto mide el estómago? 25 centímetros. ¿Okay? ¿Cuánto mide desde aquí hasta donde empieza el esófago? Esta parte, 15 centímetros. ¿Ok? Bien sea desde la fosa nasal o bien sea desde la fosa, desde la cavidad bucal hasta donde empieza el esófago, 15. Y el esófago mide 25. Y el estómago mide 25 también. O sea, si yo les digo a cualquiera de ustedes que metan una sonda nasogástrica desde la nariz hasta el esófago, hasta el estómago, perdón, ¿cuánta longitud meterán de la sonda para que llegue al estómago? Pero 40 pues van a llegar justo al límite superior. Entonces metan unos 50 o 55, ¿no? Para estar seguros de que vamos a estar en la cavidad. O sea, tú agarras la sonda, más o menos mide donde 55 centímetros, y sabes que si vas a meter por la nariz, tiene que entrar fácilmente esos 55 centímetros. Si en los 15 centímetros se te tranca, estás queriendo ir a la vía respiratoria. La metida, la introducción de la sonda nasogástrica es muy fácil si pues haces la maniobra correcta. Entonces ya saben ustedes. Bueno, entonces esos 3 segmentos son los segmentos que tiene el esófago, ¿ya? Miren ustedes, el esófago entonces tiene 4 estrecheces. 4 estrecheces que son muy importantes para el médico y son preguntas de examen en todo lado. La primera estrechez se llama la estrechez cricofaríngea a nivel del cartílago cricoide. No está a continuación del cartílago. El cartílago cricoide está delante del esófago, pero la unión, la primera porción del esófago se llama cricofaríngea y ahí hay una estrechez. La segunda estrechez está a nivel del callado de la aorta. Miren, el callado de la aorta presiona un poco sobre el esófago y lo estrecha. La tercera estrechez a nivel del bronquio principal izquierdo. Bronquio principal izquierdo, que también lo estrecha. Y la cuarta estrechez está a nivel del hiato esofágico, es decir, en el diafragma, ¿no es cierto? Ahí está el hiato esofágico, en el diafragma, y ahí también tiene una estrechez. ¿Por qué las estrecheces son muy importantes para nosotros los médicos? Porque ustedes saben que tenemos 2 etapas en la vida donde somos muy traviesos. La primera etapa es la de los niños. Los niños se meten todo a la boca, canicas, piedras, cualquier otro objeto, y si se lo traga, podría atracarse, estancarse en cualquiera de las estrecheces. Por eso que es importante que el médico conozca las estrecheces del esófago, porque sacando una radiografía podríamos ver el cuerpo interno. No solamente piedritas, canicas, objetos, en fin, de cualquier laya, hasta huesos, cartílagos del pollo, que a veces quieren meterse toda la parte del pollo, se pueden tratar. Los ancianos de la misma forma, he visto ancianos
que se han tragado sus prótesis dentarias y se les ha trancado en el esófago, ¿no? Es común. Por eso es que los médicos tenemos que saber las estrecheces esofágicas. Bueno, ya saben, la primera estrechez, cricofaringe. La segunda estrechez, callado de la aorta. La tercera estrechez, bronquio principal izquierdo. La cuarta estrechez, hiato esofágico. ¿Ok? Miren ustedes, el esófago y la tráquea están muy relacionados entre sí. Ustedes vean que hay una serie de membranas fibroelásticas que están adhiriendo el esófago a la tráquea. ¿Ok? Muy unido. Hay que tener cuidado. Les cuento que cuando era residente de cirugía, me tocó un paciente policía que le picaron un tiro en la tráquea y traspasó hasta el otro. Y se hizo una fístula tráqueo-esofágico tremenda. Tuvimos que operarlo 3-4 veces para tratar de cerrarlo, pero nos costó. Bueno, miren ustedes si yo hago un corte en el esófago. Miren ustedes si yo hago un corte en el esófago. No sé si está la figura. El esófago tiene, como la mayor parte de los órganos del tubo digestivo, tiene cuatro capas. La capa más externa se llama la capa serosa. Por debajo de la capa serosa, el esófago tiene una doble capa muscular. Por debajo está la submucosa y por debajo está la mucosa. ¿Ok? En la submucosa y en la mucosa del esófago vamos a encontrar glándulas de tipo mucosas. ¿Cuáles serán las funciones de las glándulas mucosas? Serán las de fabricar moco, ¿no es cierto? ¿Y para qué sirve el moco? Para lubricar el esófago, para que podamos transitar los alimentos fácilmente. ¿Para qué sirve la capa muscular doble del esófago? Para transportar el alimento desde la cavidad, desde la faringe hasta el estómago. No se olviden que el esófago siempre está acompañado de los dos vagos, vago izquierdo, vago derecho. Cuando pasa el hiato esofágico, los vagos se convierten en vago anterior y vago posterior. Aquí pueden ver que ya no hay vago derecho y vago derecho, ¿sí? Y vago izquierdo. El vago izquierdo se convirtió en vago anterior y el vago derecho se fue para atrás, vago posterior. ¿Ya? Ya saben ustedes de las estrecheces y vean ustedes aquí la relación que tiene el esófago con el aparato respiratorio, con el aparato cardiocirculatorio y pues vean cómo el esófago está en el mediastino posterior. ¿Okay? Ahí ustedes pueden ver la doble capa muscular del esófago, muy importante. Capa de fibras longitudinales, capa de fibras circulares. ¿Cómo está irrigado el esófago? El esófago está irrigado por tres tipos de arterias. Miren el esófago cervical. El esófago cervical, acuérdense, esta es la subclavia derecha, esta es la subclavia izquierda, este es el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común y esta es la subclavia. Aquí está la carótida común del otro, no, esta es la subclavia izquierda y aquí está la carótida, ¿no es cierto? Fíjense, la primera rama ascendente de la subclavia se llama vertebral. Ustedes ya la conocen, a la arteria vertebral. La segunda rama ascendente se llama tronco tirocervical. Y una de las ramas del tronco tirocervical es la arteria tiroidea inferior. La arteria tiroidea inferior da ramas esofágicas para irrigar el esófago cervical. ¿Quién irriga el esófago cervical? Ramas esofágicas de la arteria tiroidea inferior. Esa es la respuesta. ¿Okay? ¿Quién irriga el esófago torácico?
Ramas directas que salen de la aorta torácica. Miren ustedes, la aorta torácica está irrigando el esófago torácico. ¿Y quién irriga el esófago abdominal? Ustedes ya conocen. Miren, aquí está la arteria frénica inferior que da ramas al esófago inferior, y aquí está la arteria gástrica izquierda que da ramas al esófago inferior. O sea, hay tres tipos de arterias que irrigan el esófago. En la parte cervical, ramas esofágicas de la arteria tiroidea inferior. En la parte torácica, ramas directas de la aorta torácica. Y en la parte abdominal, ramas de la arteria esofágica inferior y ramas de la gástrica izquierda, como ustedes ya saben. Me estaba exponiendo ustedes esto, ¿no? Ahí tienen ustedes la gástrica izquierda. Miren cómo esta es la esofágica inferior y esta es la gástrica izquierda. Miren cómo dan ramas a la parte inferior del esófago. ¿Ok? La frénica inferior al esófago inferior. No, la frénica, sí, claro, aquí abajo, sí. La frénica inferior, esta es la frénica inferior, o diafragmática inferior se llama también, ¿no? El esófago inferior y la izquierda. También Ahí están dando, mira, las ramas que están dando al esófago abdominal, ¿ok? Al esófago abdominal. ¿Ya? Pues de ahí está el drenaje venoso, ¿no? Todas están drenando, las venas están drenando a la vena cava inferior a través de sus diferentes vías, pero las venas del esófago están drenando por un lado a la vena cava inferior, por otro lado a la vena ácigos y por otro lado a la vena hemiácigos. Ya les he explicado eso de las venas ácigos y hemiácigos, ¿no? Y finalmente esta es la cava inferior, ¿no es cierto? Entonces las venas del esófago drenan a la cava inferior, a la vena ácigos y hemiácigos y al sistema de la vena cava superior. Bueno, a través de sus diferentes vías. Bueno, el esófago, como la mayor parte de los órganos del tórax, tiene numerosos ganglios linfáticos y vasos linfáticos, como ustedes están viendo en la figura. ¿Cuál es la función de los ganglios linfáticos? ¿Por qué vemos ganglios linfáticos en todas partes de nuestro cuerpo y en todos los órganos? Porque los ganglios linfáticos son encargados de la defensa. Maduran formas jóvenes de glóbulos blancos, ¿ok? Maduran formas jóvenes de glóbulos blancos, pero tienen una función desgraciada: transportan células cancerosas. Cuando un cáncer se metastiza a través de la vía linfática. Esa es la función desgraciada del sistema linfático, ¿no? Transporta, metastiza células cancerosas de un órgano a otro, ¿ok? Y finalmente, ¿cómo está inervado el esófago? Como todo el resto del tubo digestivo. El tubo digestivo tiene una inervación simpática. Miren, esta es la cadena del simpático derecho y esta es la cadena del simpático izquierdo, ¿okay? El simpático da fibras nerviosas al esófago y como a todo el tubo digestivo. ¿Cuál es la función del simpático en el aparato digestivo? ¿Es excitador o es inhibidor? Es inhibidor. El sistema nervioso simpático es inhibidor en el aparato digestivo. Y el sistema parasimpático está a cargo de los vagos. Los nervios vagos transportan el sistema nervioso parasimpático. ¿Y cuál es la función del sistema nervioso parasimpático en los órganos del aparato digestivo? Son excitadores, son estimuladores, mejor dicho, de los órganos del aparato digestivo. No se olviden nunca esa premisa. Es al contrario en el aparato digestivo. El simpático inhibe, el parasimpático estimula. Igual acá.
Pero además de esta inervación simpática y parasimpática que tiene el tubo digestivo, hay otra inervación muy importante que enseguida les voy a mostrar. Y es este. Hay dos plexos en el tubo digestivo. Uno es el plexo mientérico de Auerbach y otro es el plexo submucoso de Meyer. Seguro que les voy a preguntar. Ya les he dicho que el segundo parte va a ser presencial, ¿cierto? Ya saben ustedes eso. No va a haber más exámenes virtuales. Ahí le van a demostrar si suelen sacar de 45, 50, 55, 60 le ha brincado a alguien. Y en la práctica 0. Ah, no, he dicho esto, se las van a pagar. Bueno, miren esos plexos que están dentro de la capa muscular, que se llama el plexo mientérico. Por eso se llama mientérico, porque está dentro de la capa muscular. El plexo mientérico de Auerbach. Y el otro plexo se llama el plexo submucoso de Meister. Estos dos plexos tienen tres funciones: tonalidad, tono, elasticidad y peristalsis. ¿Ya? Tonicidad, elasticidad y peristalsis en el tubo digestivo. Hay una enfermedad, les cuento, transmitida por la vinchuca. ¿Cómo se llama? Chagas. ¿Quién transmite el Chagas? ¿Qué parásito? La Ok, ¿quién fue Carlos Chagas? ¿De dónde era? ¿Valladolid? ¿Ah? ¿De dónde era Carlos Chagas? Era brasileño. Y Cruzi, el doctor Cruzi, era brasileño. Por eso que la enfermedad de Chagas está en honor al fundador Carlos Chagas, al descubridor. Y el Trypanosoma cruzi en honor al descubridor, que se llama el doctor Cruzi, por si acaso. Entonces, bien, la vinchuca nos transmite el Trypanosoma. ¿Cómo nos transmite? ¿Nos pica? defeca. Nos deyecta. Sí, la defecación de la vinchuca se llama deyección. Y cuando la vinchuca nos deyecta, nos produce una reacción alérgica. Entonces nosotros nos rascamos y de esa manera se introduce el parásito, ¿ya? El trypanosoma. El trypanosoma, les cuento que produce unas toxinas. Es un desgraciadito, porque no ataca a él en persona, sino produce unas toxinas que destruyen dos sistemas de conducción eléctrica: el sistema de conducción eléctrico del corazón y el sistema de conducción eléctrico del tubo digestivo, que es el plexo mientérico de Auerbach y el plexo submucoso de Meyer. Cuando los destruye estos dos sistemas en el tubo digestivo se alarga y se agranda. Por eso un chagásico tiene dólico, mega esófago, dólico, mega colon chagásico. Claro, imagínense una mujer que se coloque una media de esas que usan las mujeres, medias que se llaman nylon, que tenga 50 veces de uso, ¿no? Va a parecer una pata de elefante. Entonces, más o menos así, pierde su tono, su elasticidad y hasta pierde el peristalsis. He conocido chagásicos que entraban al baño cada 15 días, tenían un estreñimiento total, porque el intestino no les funciona bien. Entonces, bien, no se olviden de esos dos sistemas además que existen en el tubo digestivo. Y la función del esófago, como ustedes saben, es la de transportar el alimento. Miren en este corte, el esófago está justamente delante de la columna vertebral, ¿no? Un poco por detrás, miren ustedes, está estas venas, ácidos y hemiácidos, y un poco a la izquierda ustedes vean una vena que es la vena pulmonar, pero siempre bien atrás, en el mediastino posterior. ¿Ya? Bueno, eso les quería decir. Después viene el estómago. Después del esófago viene el estómago. El estómago más o menos está situado en el cuadrante del epigastrio, ¿ya?
Y el estómago, miren, tiene una cara anterior. ¿Dónde está el estómago? Tiene una cara anterior y una cara posterior. Esta cara anterior que nos está viendo es la cara anterior del estómago y esta otra es la cara posterior. Anteriormente, miren cómo está. Está relacionado por la curvatura menor con el hígado, cara hepática. Por la curvatura mayor está en relación con el diafragma y con el epigastro. Miren, esta parte está apoyada sobre el diafragma, digamos, recostada. Tiene la forma de una letra J, más o menos. Mide 25 centímetros de largo, 12 de ancho y 6 de profundidad. ¿Okay? Tiene una cara anterior relacionada con el hígado, con el diafragma y con la cara epigástrica. Por eso es que cuando el paciente viene donde nosotros y tiene un problema del estómago, te va a decir, me duele la boca del estómago, para decirte, me duele el epigastro. Pero el paciente no te va a decir, me duele el epigastro, no sabe cuál es. Te va a decir la boca del estómago. Porque esa parte del estómago está en relación con el epigastro. Y por atrás, miren cómo está, ¿no? Está en relación con el vaso, está en relación con la glándula suprarrenal y con el riñón izquierdo, está en relación con el cuerpo y cola del páncreas y está en relación con el colon transverso. ¿Okay? Ustedes pueden ver la cara esplénica, la cara renal del riñón izquierdo, la cara suprarrenal de la glándula suprarrenal izquierda, la cara pancreática del cuerpo y cola del páncreas y la cara colon-mesocólica que es del colon transverso. Bueno, tiene una curvatura menor y tiene una curvatura mayor, ya la conocen, saben cómo están irrigadas, ¿no? En el estómago vamos a encontrar, ustedes ya conocen el epiplón menor. Este se llama el ligamento gastrohepático, que va desde la curvatura menor del colon hasta el borde inferior, hasta el borde inferior del hígado. ¿Okay? Curvatura menor del estómago hasta el borde inferior del hígado se llama ligamento gastrohepático, se llama epiplón menor, se llama aumento menor, como quieran. ¿Ya? Ligamento gastrohepático, epiplón menor, aumento menor. Y va desde la curvatura menor del estómago hasta el borde inferior del hígado. ¿Ya? Si yo quiero operar vía biliar y vesícula, tengo que cortar el aumento menor. Y el aumento mayor, miren ustedes, o epiplón mayor, que ya lo conocen, va desde la curvatura mayor del estómago, el mesocolon transverso, y como un delantal cae sobre el intestino delgado. ¿No es cierto? Este es el epiplón mayor, o se llama también aumento mayor. Como el mandil de cocinera, ¿no? Cae sobre todo el resto del intestino, como exactamente un mandil de cocina. ¿Ya? Tiene la curvatura menor, tiene la curvatura mayor. En la parte de la unión del esófago con el estómago tiene un esfínter. Un esfínter que se llama el cardias. El cardias. El cardias es un esfínter muscular que va a regular el vaciamiento hacia el estómago. O sea, no todo el bolo alimenticio cae al estómago como si fuera pues, un pedazo de grano de comida. No, se va vaciando de a poco. El cardias va vaciando de a poco el bolo alimenticio. Pero lo más importante, el cardias impide que el bolo alimenticio vuelva hacia atrás. El alimento vuelve hacia atrás. En condiciones normales no. En condiciones patológicas sí. Se llama la enfermedad del reflujo gastrointestinal. Pero en condiciones normales el cardias impide que el alimento refluya. Pero sí, hay pacientes que tienen reflujo gastroesofágico y eso ya es una enfermedad. ¿Ya? Esto de acá se llama el fundus gástrico o fondo del estómago. Esto de acá se llama el cuerpo del estómago
Esto se llama el antro y esto se llama el píloro. La unión del estómago con el duodeno se llama píloro. El píloro también es un esfínter muscular que regula el vaciamiento desde el estómago hacia el duodeno. Muy importante este píloro, muy importante, ¿ok? Va regulando el vaciamiento. En el hombre, en algunas circunstancias puede dar úlcera gástrica a la altura del píloro y puede cerrar el píloro después. Y ese es un problema desgraciado. ¿Cuántas capas tiene el estómago? El estómago, como ustedes están viendo, tiene 4 capas. La capa más externa se llama mucosa, que es el peritoneo visceral que lo envuelve por adelante y por atrás. Porque no se olviden que el estómago es un órgano intraperitoneal. Pero esa capa que está recubriendo por afuera del estómago se llama la capa serosa. ¿Pero qué es la capa serosa? Es el peritoneo que está envolviendo al estómago en su totalidad. Debajo del estómago, debajo de la capa serosa, perdón. ¿No era mucosa? No, era serosa. Debajo de la serosa está la triple capa muscular. Es el único órgano que tiene una triple capa muscular. Enseguida les explico por qué. Tiene fibras longitudinales, tiene fibras circulares, tiene fibras oblicuas. Tiene debajo de la serosa, tiene una triple capa muscular. Y ustedes pueden ver arriba la submucosa y la mucosa. ¿Sí? Miren ustedes. Debajo de la muscular está la submucosa y la mucosa. La mucosa se pliega en pliegues, como ustedes están viendo, longitudinales, pues muy apretados, ¿sí? Dicen que si estiraríamos el estómago, la superficie mediría 9 metros cuadrados, una habitación grande. Entonces miren esa submucosa y mucosa que está llena de glándulas gástricas, ¿sí? Llena de glándulas gástricas. ¿Y cómo es eso llena de glándulas gástricas? Primero, ¿por qué el estómago tiene una triple capa muscular? Porque el estómago necesita remover todo el bolo alimenticio que llega a él. ¿Ok? Es como si metiéramos alimento a una licuadora. El estómago tiene la función de revolverlo el alimento. ¿Por qué? Porque en el estómago está el ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico va a fragmentar todos los alimentos o la mayoría de alimentos que consumimos. Entonces el ácido clorhídrico es un ácido muy potente que tiene que revolver bien. Por eso es la triple capa muscular del estómago. ¿Ok? Como una licuadora. Pero bueno, miren. Les voy a mostrar un corte histológico del estómago para que ustedes comprendan. Esta capa de afuera, la más externa, es la serosa. Por dentro está la triple capa muscular. Por dentro de la triple capa muscular está la submucosa, donde se van a localizar los vasos sanguíneos que van a irrigar el estómago. Y más adentro está la mucosa. Ahora miren ustedes, vean ustedes este cuadradito que ven acá. Se llama glándula gástrica. ¿Okay? ¿Ven ustedes la glándula gástrica? Miren, esta es la glándula gástrica. ¿Okay? La glándula gástrica lo que han hecho, han cortado un pedacito de la glándula y la han sacado afuera. Y esta es una glándula gástrica, esta que está en la mucosa. Las glándulas gástricas tienen muchas células. Oye, una glándula no solo había estado formada por un solo tipo de células, sino había estado formada por varias células. Miren ustedes, tienen las células del epitelio superficial. ¿Cuál es la función de las células del epitelio superficial? Es fabricar moco. Y el moco que fabrica el estómago, el moco que fabrica,
Es una capa muy importante. ¿Ok? El ácido clorhídrico, chicos, tiene un pH de 1.2. Tiene un pH de 1.2, o sea, es súper ácido. Dicen que 20 gotas de ácido clorhídrico en 1 litro de agua podría matar, envenenar a 100 personas. Es súper ácido. Si tú te haces gotear una gota de ácido clorhídrico puro, te traspasa como los clavos a Jesús. Es muy ácido. Pero hay una mucosa que protege esa pared que va a impedir que el ácido clorhídrico le dañe al estómago. Por eso es que las células del epitelio superficial son tan importantes porque fabrican el moco gástrico. Es una capa muy importante. El moco gástrico protege el estómago de la sed. Pero no es solamente el único. Imagínense que a este piso le pongo una alfombra gruesa y el piso ya está bien protegido. Pero hay algo más, se los voy a ir leyendo. Hay otras células que se llaman las células auxiliares. ¿Dónde están las células auxiliares? Las células auxiliares producen mucina. ¿Ok? Debajo del moco hay una capa de un gel que se llama mucina, que es todavía más protector, más potente que el moco. O sea, hay una capa de mucina gruesa y hay una capa de moco también gruesa que pues está bien protegido el estómago. ¿Por qué el ácido clorhídrico no lo molesta al estómago? ¿Por qué no lo quema en condiciones normales? Porque el estómago fabrica moco y mucina. ¿Quiénes fabrican moco? Las células del epitelio superficial. ¿Quiénes fabrican mucina? ¿Quiénes he dicho? La célula auxiliar. Ok, sigamos a ver. Miren ustedes, células principales producen pepsinógeno. El pepsinógeno es una hormona, no es una hormona, es un elemento químico que es el estimulador de la fabricación de la pepsina, que sí es una hormona, y la pepsina es un estimulador del ácido clorhídrico. ¿Ok? Entonces, esas células, ¿cuáles eran? Las células principales producen pepsinógeno. ¿Ok? Pepsinógeno. Producen pepsinógeno. Las células parietales, miren ustedes las células parietales. Échenle mucho ojo a las células parietales, porque producen ácido clorhídrico y el factor intrínseco de Caster, así se escribe, factor intrínseco de Caster, que es el encargado de la absorción de la vitamina B12. El factor intrínseco de Caster es el encargado de la absorción de la vitamina B12. Hay muchas personas que no fabrican el factor intrínseco y van a tener anemia perniciosa. Por favor, al llegar a sus casas, busquen qué es la anemia perniciosa. Es la falta de absorción de vitamina B12, que es un precursor en la formación de hemoglobina. Entonces miren ustedes cuál era la célula que fabricaba este ácido clorhídrico, la célula principal, o parietal, parietal. La célula parietal es la que fabrica ácido clorhídrico. ¿Ya? ¿Qué era la pepsina? La pepsina es un estimulador, es una hormona estimuladora de la fabricación de ácido clorhídrico. Y hay otra hormona más. La última, miren, las células endocrinas producen gastrina. Esta sí que es una hormona que estimula el ácido clorhídrico. ¿Ok? Y hay otras células que se llaman las células primarias, que son las que van a ir recambiando las células que se van a gastar. ¿Ya? No se olviden que las células endocrinas producen gastrina, y la gastrina es la estimuladora y la que produce ácido clorhídrico. ¿En qué circunstancias se produce más pepsinógeno, más gastrina
más ácido clorhídrico. ¿En qué circunstancias? Díganme ustedes. Muy bien, estrés, alcohol, tabaco, las Coca-Colas, las grasas, las frituras, en fin, y sobre todo el estrés. Pero el café, la cafeína, la teofilina. ¿Quién aquí toma hierba mate? He visto a alguien tomar hierba mate. La hierba mate tiene teofilina, que es 1000 veces más estimulante que la cafeína. Los paraguayos no saben eso y toman hierba mate como que no. Bueno, pero son estimulantes. Argentinos también toman, brasileños también toman, así que mucha gente toma hierba mate. La teofilina, que tiene el té, que tiene la hierba mate, la cafeína, la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, el tabaco, el ron, el whisky, qué cagada, ¿no? Eso nos produce, y el estrés nos produce mayor producción de ácido clorhídrico. Entonces, si nosotros tenemos mayor producción de ácido clorhídrico por algunas circunstancias de las que les estoy contando, el moco y la mucina no van a alcanzar, no van a abastecer, porque si producimos más ácido clorhídrico, el moco y la mucina no nos va a abastecer para proteger el estómago y se va a producir ¿qué? Gastritis primero y después úlcera, ¿no? Y encima de todo hay un bicho desgraciadito que vive al pH de 1.2, que es el elemento ideal que vive el único que vive a un pH de 1.2. El Helicobacter. El Helicobacter. Es el único bicho, la única bacteria gram negativa que vive a un pH de 1.2. Vive como en oasis en ese ácido, como en un oasis. Entonces, cuando una persona tiene gastritis, tiene úlcera, los médicos lo primero que tenemos que descartar si no es el desgraciado este, ¿no? Porque si hay Helicobacter pylori, tenemos que tratar al bicho primero. Entonces, bien, miren ustedes qué interesante es la glándula gástrica, ¿no? Y en la mucosa del estómago tenemos millones de glándulas gástricas. Millones de glándulas gástricas. El ácido clorhídrico tiene la función, les decía, de digerir la mayor parte de los alimentos. Por ejemplo, comemos una papa o una yuca, que es hidrato de carbono, que es almidón. Este almidón en parte ya se va a digerir en la cavidad bucal por las enzimas que tenemos en la saliva. Llega al estómago con el ácido clorhídrico, con el perdón de la palabra, cagó, porque allí se va a fraccionar en azúcares simples, ¿ok? En azúcares simples. Comemos un pedazo de carne, de pollo, de leche, esto es proteína, ¿no es cierto? Llega al estómago y se va a fraccionar ¿en qué? En su precursor, aminoácido. Comemos un pedazo de grasa y se va a fraccionar en ácidos grasos simples. ¿Para qué? Se va a digerir, si ustedes quieren. Se va a fraccionar para que posteriormente sea absorbida como precursores. Ya. No absorbemos proteínas, no absorbemos grasas, no absorbemos hidratos de carbono. Absorbemos los precursores más simples. Eso se absorbe. ¿Ya? Y si hay algún alimento que no sea degradado en el estómago, de ahí viene el duodeno. Y ahí sí que terminan de degradarlo y ya les voy a explicar por qué. Entonces, bien, la función del estómago, la función del duodeno es degradar los alimentos que nosotros hemos comido, que hemos tomado. Pues no solamente comemos alimentos y tomamos agua. Imagínense, ¿alguna vez han tenido la oportunidad de tomarse un vaso de cerveza o de vino en ayunas? Pues al tiro se absorbe eso, ¿no? Porque llega al estómago, se fracciona el alcohol y se absorbe inmediatamente, ¿no? Con 2, 3, 4 vasos de cerveza en ayunas,
estás cantando la vida me engañó. ¿No es cierto? Con 2, 3 vasos de vino en ayunas ya estás cantando la vida me engañó. Entonces hay alimentos que se fraccionan muy rápidamente y son absorbidos. El agua, por ejemplo, en el estómago inmediatamente se absorbe en H2O y se absorbe. Y hay alimentos que son un poco más difíciles de digerirse en el estómago, pero van a pasar al duodeno, y en el duodeno ahí sí que van a estar fritos. ¿Ya? Pero eso les voy a hablar la próxima clase, porque ahora les quiero recomendar una cosa. Esta es una endoscopía, ahí ustedes tienen una úlcera gástrica, y luego viene el duodeno. El miércoles, jueves y viernes van a venir los acreditadores. Y la acreditación es muy importante para la universidad. Pero más importante que